Buenas noches, amigos. Bienvenidos a este nuevo programa de 10 preguntas. En este 13 de mayo, que celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Fátima. 13 de mayo, la Virgen María. Bajo de los cielos a coba de iris. Ese es el himno que todo el mundo conoce y canta, ¿no?, en este día. 35 aniversario del atentado en la plaza de San Pedro. Del Papa Juan Pablo II. San Juan Pablo II. 35 años. La bala de aquel atentado está engarzada en la corona de la Virgen de Fátima. Porque ¿Cómo pasa el tiempo? Tuvo el Papa, además lo dijo él, San Juan Pablo II, que una mano maternal ha desviado la bala, efectivamente. Y esa bala pasó a formar parte de la corona de la Virgen de Fátima. Pues 35 años del atentado, 99 de las apariciones de la aparición. Y el 100, año que viene será el centenario. El centenario, sí. Y 100 de las apariciones del ángel. Del ángel a los 3 niños, ¿no? Podemos empezar ya a celebrar un centenario que sería 16-17. Puede ser un bicentenario, podríamos decir. Porque... No, bicentenario son dos. Quería decir 2 años de centenario, sí, quería decir. Un centenario bianual, diríamos así, eso, o sea, que durara 2 años. Eso. Pero un bicentenario serían los 200 años. Yo creo que al bicentenario ni tú ni yo llegamos. Es probable que no. Lo más probable es que no. Yo creo que hay un alto nivel de probabilidad de que estaremos criando malvas. Sí, ciertamente. Bueno, pues 100 años, 99, 100, y fiesta de la Virgen de Fátima, hoy 13 de mayo, y ¿cuántos programas? 400 y pico. 402. Y no habíamos hablado de la Virgen de Fátima nunca. Nunca. ¿Ve usted cómo siempre hay carencias, profesor Bizuete? Una vez de la Virgen de Lourdes. Pero la de Fátima no. La de Fátima nunca, pues yo he repasado. La verdad es que es probable que sea la primera vez que coincide el día de la emisión con el día de la fiesta de la Virgen. El día de la fiesta, es probable que sea. Y luego, hombre, normalmente, pues como esto, pues Corpus, que suele ser por estas fechas, Pentecostés, aunque tampoco hemos hablado ninguna vez del Espíritu Santo, yo no estoy capacitado para hablar del Espíritu Santo, aunque mi madre me dice que hay algunas personas que le dicen que me digan que yo no he hablado del Espíritu Santo. Yo del Espíritu Santo no puedo hablar. Y cuando hemos ido hablando de estas cosas, pero nunca ha caído la ocasión de poder hablar de la Virgen de Fátima. Yo creo que, dado que la fecha es la que es y el aniversario en el que estamos, pues yo creo que podemos hacer un programa dedicado a las apariciones de la Virgen de Fátima y a la importancia de la Virgen de Fátima. En nuestra diócesis de Toledo, en nuestra archidiócesis, hay una gran devoción tanto a Fátima como a Lourdes. Lourdes, especialmente a raíz de la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, y a Fátima. En Fátima se celebran todos los años ese encuentro de familias en verano de nuestra archidiócesis de Toledo, cada vez más numerosos. Y son, bueno, incontables, podríamos decir, las peregrinaciones que salen de Toledo al cabo del año al santuario de Fátima, santuario portugués. Así es que, queridos amigos, 10 preguntas. Está más cerca que Lourdes, son unos 500 kilómetros. Y el Lourdes son algunos más. Algunos más, sí. Pero vamos, se llega en una noche. Sí, hombre, con los medios de comunicación modernos, sí, pero bueno. Fátima está más cerca. Está más cerca, sí. Está como más a mano, ¿no? Por así decir, ¿no? Cae más a mano, ¿no? Bueno, pues, profesor Bizuete, 10 preguntas sobre la Virgen de Fátima. Sí. La primera. Tenemos hasta ilustraciones. Sí. Porque como desde hace 100 años ya había fotografía. ¿Empezamos con una ilustración? Yo creo que podemos empezar. Yo echo de menos, se lo tengo que poner en cara, o sea, en la cuenta del debe a nuestro realizador, una Virgen de Fátima aquí, porque otras veces hemos tenido imágenes. Él es muy devoto de la Virgen de Fátima. Sí, pero hoy ha fallado. Aunque tiene preparadas unas fotografías que yo creo que podemos ver ahora mismo para ilustrar la primera pregunta. En 3 Televisión, Carlos, en 3 Televisión, son los 3 videntes, ahora hablamos de ellos. En 3 Televisión, que tú no has estado nunca, a la entrada hay una imagen de la Virgen de Fátima
Pues, hombre, no digo de tamaño natural, pero, bueno, vamos, del mismo tamaño que la Virgen de Fátima. Del mismo tamaño que la Virgen de Fátima, que la imagen original, de la Virgen de Fátima. Porque además está puesta ya la entrada, o sea, en el hall, ahí en la recepción, está puesta la imagen. Porque las emisiones comenzaron el 13 de mayo. ¿Por eso se llama 13 Televisión? Bajo el amparo de la... Ese es de el la Virgen título María. del canal, 13. Claro, claro. Ah, mira. Sí, sí. Bueno, Y los colores, el blanco y el amarillo, son los colores del Vaticano. ya. O sea que todo tiene una explicación. Sí, sí, sí. Bueno, eran los videntes, ¿no? Vamos a ver. Tú me vas a preguntar por los videntes, ver ahí cómo están, los existían tres niños. las fotografías. ¿Quién ya. eran los tres videntes? La primera pregunta, profesor Bueno, ahí Bisote. tenemos tres figuritas pequeñas, ¿no lo veis? Todo el mundo lo sabe, Sí. lógicamente, porque son Lucía, Francisco y Jacinta. O sea, el Pequeñas de verdad, porque cuando llegas ahí a la casa en la que vivían, hay una foto donde se ve, que a lo mejor la vemos, o a lo mejor está en esa foto. A ver, esa foto ya la podemos ver. Juanjo, por favor, otra vez. Bueno, esto parece que lleva su ritmo. Sí, porque una vez que pasa para adelante, no, ahí la tiene. No, no es esa foto. Hay una foto que está hecha en la puerta de la casa donde vivían, de esa pequeña casita en la que vivían, ¿no? Y entonces hay una piedra que en la foto se ve que permanece todavía en la casa, esa piedra, pero está a menos de 1 metro del suelo, o sea que eran pequeñitos. Bueno, pequeñitos. date cuenta que la raza mejora, podríamos decir, pero la talla de los españoles y portugueses de hace 100 años era inferior. Y esta está una composición más... No es esta foto Pónganse tampoco. así. No es esta. No, entonces es... hombre, no te voy a decir que había, pero había más raquitismo, peor alimentación. Y la talla media era Pequeña. pequeña. Y aparte que eran De pequeños todas maneras, vamos a ver. Lucía, que es la mayor, Lucía dos Santos, nació el 22 de marzo del año 1907. O sea que cuando se producen estas son Lucía de pie y Jacinta sentada. La foto esta sí es con las dos con el rosario en la mano. Lucía cubierta con esa, no sé cómo se llama, esa toca muy de las campesinas portuguesas. Lo mismo que hay algunas fotografías que luego veremos cuando veamos la ilustración de un periódico en la que él tiene también un tipo de gorra que no sé qué es, la caperuza, podríamos decir, de los campesinos portugueses. Tenía Lucía 10 años, porque había nacido el 22 de marzo de 1907, por lo tanto en mayo del año 1917 tenía 10 años. Lucía, que es la que sobrevive y llega a ser religiosa, murió el día 13 de febrero del año 2005, con 97 años, siendo carmelita en el Carmelo de Coimbra. Francisco y Jacinta son hermanos y primos de Lucía. Francisco había nacido el 11 de junio del año 1908. Por lo tanto, en el año 17 tenía 9 años. No había cumplido los 9 años en mayo, pero a lo largo del proceso de apariciones cumple 9 años. Y murió víctima de la epidemia de fiebre española que se desata durante los últimos compases de la Primera Guerra Mundial el 4 de abril de 1919. Y su hermana Jacinta Marto, Francisco Marto, había nacido también un 11 de marzo del año 1910, luego acababa de cumplir 7 años cuando las primeras apariciones, y murió víctima también de las consecuencias de esta gripe, de una bronconeumonía, podríamos decir, ¿no? Complicada luego, yo no sé si con tuberculosis, el 20 de febrero del año 1920, o sea que entre abril del 19 y febrero del 20 la familia perdió a los dos de los hijos que habían sido los videntes de Fátima. Por lo tanto, estos son los tres videntes, los tres pastorcitos, que se suele decir, porque llevaban el rebaño, aunque su oficio no es que tuvieran el oficio de pastores, es el rebaño familiar.
y lo llevan a pacer en propiedades propias de la familia, o sea, no eran campesinos acomodados, pero no les faltaban, diríamos, bienes de fortuna, aunque fueran gente pobre, ¿no? Yo no he llegado a encontrarlo, he estado leyendo algunas cosas, pero por los nombres que va diciendo Lucía en sus distintas declaraciones, a mí me parece que es la sexta, yo no sé si tendrían más hijos, es la menor, porque cita a 2 hermanas que se casan y se van de la casa, luego hay otras 2 hermanas que están sirviendo y luego vuelven, y un hermano. Por lo tanto, ella sería por lo menos la sexta de esta familia. Y Francisco y Jacinta hablan también de un hermano un poco mayor que se llamaba Juan, y creo que de alguna hermana, una hermana Teresa, o sea que no sé si serían 4 o más, o sea, familias numerosas, profundamente cristianas, porque cuando iban al campo con el pequeño hato de ovejas a llevarlos a pacer un día a un sitio, otro día a otro, dependiendo, se ponían de acuerdo, lo que hacen es rezar el rosario. O sea, que ellas en la familia, tanto antes de que comiencen a salir como pastores, Francisco y Jacinta acompañando a su prima, ella salía, yo creo que desde que tenía 7, 8 años, comenzaba a ir con otras amigas, ¿no? La niña tiene ya 7 años, ya puede cuidar las ovejas, pues ahora que se vaya al campo iba con otras 2 muchachas y también rezaban el rosario. De aquella manera, como porque querían jugar mucho y entonces ellas decían Rezaban que deprisa. rezaban Padre Nuestro, Ave María, Padre Nuestro, Ave María, una cosa así, no rezaban la Ave María completa y luego ya después, cuando comienzan a tener las apariciones, comienzan a rezar el rosario, rezando el Padre Nuestro y las Ave Marías. Pero bueno, se habla un poco o habla, ¿no?, de la profunda religiosidad, aunque fuera una religiosidad. En una época difícil, ¿eh? Sí, En Portugal. en Portugal, de momento, Portugal está participando en la Guerra Mundial, España era un país neutral, pero Portugal no. Es una situación de tensión también social, aunque ahí en el campo pues se nota un poco menos. Y ellos no saben ni leer ni escribir, son tan jóvenes, pero cuando Lucía habla de algunas de estas cosas dice, pues no sé cuándo fue, porque yo entonces no sabía ni contar ni los días ni los meses. Pero bueno, este era el ambiente un poco en el campo. El padre sí sabía, porque era administrador de otras fincas de la que él dice que era su padrino, y en cambio las mujeres, su madre y las hermanas de ella, pues lo que hacían era hilar y tejer y bordar y coser, o sea, las ocupaciones que habían sido también ocupaciones tradicionales de la gente Cuando se del visita la campo. casa se ve cuáles eran las ocupaciones en la casita que... Entonces, pues tienen sí unas propiedades, tienen la cobadería era de la familia, incluso cuando comienza la gente a ir y pisan el terreno, impidiendo la posibilidad de cultivar. Algunos de los miembros de la familia se enfadan con Lucía y dicen, ves, la culpa es tuya porque ahora con esto. O sea que tenían propiedades, pero la situación era no sé, eran gente, campesinos, Humilde, sí, gente humilde. con algunos posibles, pero campesinos. Pregunta número 2, Carlos. ¿Cuántas fueron las apariciones del ángel? Fueron Decíamos que 3. ahora es Sí. el 99. Ellos hablan de 3 apariciones del ángel. Hay una previa que no saben, que es cuando antes de que Lucía y sus primos fueran juntos, antes de que los 2 más pequeños empezaran a ir con los rebaños o con el rebaño, en el que, estando ella con 2 amigas, dicen que vieron una cosa allá en el campo que describieron como alguien con una sábana, aunque no se le distinguía ni la cara ni las manos. Luego, andando el tiempo, dice, quizás fuera un precedente para ir preparando a lo que vendría después. En las declaraciones de Lucía
dice que no puedo decir cuándo, porque no sé ni los días ni los meses, pero debió de ser en la primavera del año 16, o sea, hace ahora 100 años, cuando tuvieron la primera aparición del ángel. Vieron al ángel, ellos no sabían, solo que sí notan una presencia sobrenatural, y en esa primera aparición, en esta primavera de hace 100 años, hace una inclinación profunda, una inclinación no, se pone de rodillas con la cabeza en el suelo y les enseña una oración de adoración. Lucía y Jacinta, que oyen y habla Lucía con el ángel, Francisco no, ve, pero no oye y aprende la oración de oírsela repetir a las niñas, ¿no? Y es la única visión, la visión que tienen, en la que comienzan ellos, por lo tanto, a tener, diríamos, una oración que es casi, bueno, es una oración de adoración. La que todo el mundo repite cuando llega. Pero de profunda postración delante de la divinidad, ¿no? Pasado el tiempo, probablemente en el verano, porque ella dice... Fíjate, unos niños sin... Porque claro, digo, bueno, cosas de niños. Cosas de niños. Unos niños que no tienen formación. No tienen formación. Que tienen un fondo religioso. Sí, pero que no tienen, no saben leer, no saben leer. Entonces, ellos dicen que en el verano, ¿por qué? Y ella recuerda, salíamos con las ovejas por la mañana, cuando empezaba a apretar el calor nos íbamos a casa, y por la tarde, cuando empezaba a caer, volvíamos a salir con las ovejas. O sea, pasábamos el tiempo de la siesta en casa. Habían llevado las ovejas a la casa y entonces estaban a la sombra en una huerta, propiedad de la familia, cerca de un pozo, y volvieron a ver al ángel. Y entonces el ángel les volvió a insistir en cuanto a lo de la oración y en hacer sacrificios. Y esto va calando, diríamos, en el alma de los niños, de tal manera que en otoño tienen la tercera de las visiones del ángel, en la que ven al ángel con un cáliz y una hostia. De la hostia caen unas gotas de sangre al cáliz. Y dejándolo, dice, flotando, adora el ángel y los niños el cuerpo y la sangre de Cristo, y les da la comunión, la hostia a Lucía, y del cáliz a Francisco y a Jacinta, y desaparece después de haber tenido también un momento de oración y de adoración. Esto debió de ser, ella dice, que en el otoño. Estas cosas causan efecto fuerte en los niños, que no han hablado nunca de esto, y están preparando las visiones del año siguiente, podríamos decir así, porque ella dice que, bueno, que luego el efecto se pasaba al cabo del tiempo y volvían a sus juegos y demás, pero que durante el tiempo inmediato a estas visiones les impactaban y se preocupaban primero por preguntar qué es eso de los sacrificios, qué es qué es... Ellos no hablan de la reparación porque de momento no saben, ¿no?, que Jesús está triste, que el Señor escondido, Jesús escondido, como dice Francisco al Señor en la Eucaristía, y entonces que para consolar, etcétera. O sea, dentro de la sensibilidad y del conocimiento infantil, pero que cuando uno va viendo esto se da cuenta de que en ese nivel alcanzan una enorme profundidad. Una percepción. Y son conscientes de encontrarse ante algo verdaderamente sobrenatural. Pregunta número 3. ¿Cuándo sucedieron las apariciones de la Virgen? Las apariciones de la Virgen suceden entre el día 13 de mayo del año 1917 y el 13 de octubre del año 1917. O sea, las apariciones son durante esos meses, que es cuando llevan con los ganados al campo,
la primera vez están en el campo y dicen, vieron como un relámpago, piensan que va a venir una tormenta y que hay que largarse a casa con las ovejas, y entonces sobre la carrasca ven la luz aquella, y de aquella luz ven la señora, y Lucía comienza el diálogo con ella, ¿no? Entonces, esta es la primera de las apariciones, en la que le dice que vuelvan allí durante 6 meses, que a la misma hora de cada 13 se encontrará con ellos. Bueno, hay que guardar silencio o secreto de esto, pero Jacinta aquella noche lo dice en casa. Y entonces, pues inmediatamente que Jacinta lo dice, Francisco, para no mentir, no le queda más remedio que asentir, y comienza ya a desatarse, en primero la inquietud, pues eso que decías tú, de que si cosas de niños, que si no sé qué, y esto va increciendo de tal manera que a lo largo de los distintos meses, el primer mes, o sea, al mes siguiente, ya hay un grupo de personas que quiere acompañarlos para rezar al lugar de las apariciones. Y esto se irá incrementando hasta que la última de las apariciones, el día 13 de octubre, haya una enorme multitud que nosotros veremos ahora fotografías, en unas fotografías, una enorme multitud que algunos calculan de más de 70.000 personas en el lugar aquel de la cova de Iría. Hay una aparición que no se produce el día 13 porque están en la cárcel. El 13 de agosto los los recluyen en la cárcel del partido, podríamos decir, en la municipalidad, porque tanto Fátima como el pueblillo donde había nacido Lucía era no sé si decir un anejo o algo así de una ciudad, de un pueblo mayor, y allí es donde el administrador, o sea, el alcalde, los tiene recluidos en la cárcel. Y entonces la aparición no es en Cova de Iría, sino en los Baliños, o sea, los pequeños valles, ¿no? Y vuelven siempre quién sois, qué queréis, tal, y entonces ella le va diciendo y les va introduciendo en la oración, en la necesidad de rezar el rosario y de hacer oración de reparación. Y en la tercera, creo que es en la tercera de las visiones, de las apariciones, tienen una visión del infierno, que a Jacinta le causa una enorme impresión. Parece ser que Francisco menos, porque Francisco está, diríamos, en otro nivel, es más contemplativo. A Francisco, según cuenta Lucía en las declaraciones, supongo que cuando las van recogiendo con intención del proceso de beatificación que acaban introduciendo, y hay que recordar que Francisca y Jacinto son beatos, beatificados por San Juan Pablo II en Fátima, además. Él está, no sé si decir, tocado por la necesidad o por la gracia de la reparación y del consuelo de Jesús oculto. ¿Qué puedo hacer para consolar? Él queda impresionado por la tristeza del Señor, más que por la visión del infierno que a Jacinta le afecta profundamente, y lo que le preocupa, le mueve, es la salvación de las almas, no de los condenados, sino de aquellos que no caigan en la condenación, o sea, la conversión de los pecadores. Hay aquí, claro, al principio, si nos quedamos solamente en que son unos niños y que, como dirán algunos buenos, te puedes encontrar esas que dicen que son apariciones y no sé qué, aquí hay una profundidad espiritual muy grande, en la manera incluso sencilla de expresarse. Hay una profundidad espiritual muy grande. Pregunta número 4, porque llevamos 24 minutos, Carlos. Y vamos por la número 4. Iba a preguntarte otra cosa, pero... Pues pregúntamela y te respondo. Pregunta 4. ¿Qué reacciones suscitaron? Bueno, pues yo supongo que como todas los hechos estos verdaderamente inexplicables y portentosos. Ya he dicho que el primer mes hay gente que acompaña a los niños o
sea que hay gente que está convencida de que aquello puede ser algo sobrenatural. Según va andando el tiempo, incluso Lucía, claro, cuando ella escribe en los años 40, dice que ella puede comprender cómo las multitudes se agolpaban delante de Jesús en Palestina y le pedían curaciones, porque había gente que le decía a voces, que le dijera a la señora, pues no sé, una curación, una conversión, etc. Luego hay un movimiento, diríamos, por parte de mucha gente que han creído eso que ellos no han dicho, pero que se ha ido corriendo. En las familias hay que es lo primero que ellos sienten, una reacción, yo no sé si decir, controvertida, ¿no? La madre de Lucía piensa que aquello es una complicación, que la niña miente y está constantemente tratando de conseguir que se retracte. Pero por otra parte sabe que no es una niña mentirosa. Y entonces la lleva al cura y le quiere obligarle que aquella invención, etcétera, nos vas a llevar a la ruina. Esto, las hermanas también, esto ella lo siente como una gran tribulación. Y luego lo asocia con lo que la Virgen le ha dicho que vas a sufrir. Los padres de Jacinta y de Francisco no son así, creen a los hijos, incluso tratan de evitarles este tipo de cosas. Cuando los llaman al ayuntamiento, los padres de Lucía llevan a Lucía y Lucía se siente abandonada de sus padres en el sentido de decir, me van a entregar. Y los padres de Jacinta y de Francisco dejan a los niños en casa y van ellos. Y ella lo confiesa y dice, yo sentía que mis tíos se entregaban por sus hijos. Luego hay una tensión, diríamos así, en la familia, aunque luego las cosas irán cambiando. Hay gente en las autoridades que consideran que aquello puede convertirse en un tumulto y que esto puede ser una invención de los niños. Incluso el cura, el obispo, algunos otros sacerdotes que van a hacerles interrogatorios porque verdaderamente piensan que puede ser, no sé, una invención, diríamos así. Aunque luego irán cambiando según vaya avanzando y sometiendo a interrogatorios o a preguntas a los niños que no han mentido, ¿no? De todos modos, esto unos lo creen y otros no lo creen. Por eso, una de las cosas que Lucía le dice a la Virgen es que haga un milagro para que la gente crea. O sea, sálvame de esta tesitura, por favor. Y entonces ella le dice que sí, que hará un milagro el último día. Y yo supongo que, en parte, cuando esto se corre, diríamos así, convierte la última de las apariciones, la de octubre, en una concentración multitudinaria de la que se hizo eco la prensa de la época y que nosotros vamos a ver ahora. Pues esa es la pregunta número 5, el milagro. ¿Qué fue el llamado milagro del sol? Mira, vamos a ver, nos van a poner la portada de O Século, que es un periódico lisboeta, del 15 de octubre. O sea, 2 días después de... Y ahí se ve que en primera página está la foto de los 3 puestos de mayor a menor, ¿no? La más alta es Lucía, en medio Francisco y la pequeña es Jacinta. La columna tiene un titular esta dice cosas espantosas. Como o sol bailó, o sea, como el sol bailó en mediodía en Fátima. Unos días después, una revista portuguesa publicó un reportaje en el que podemos ver fotografías de la concentración de la gente. Tiene 4 páginas, vemos aquí la primera y se llama O Milagre de Fátima, el milagro de Fátima. Vemos la gente mirando hacia el cielo, otros de rodillas. Si pasan la página, veremos ahora las páginas centrales y ahí se puede comprobar, primero, arriba, en la fotografía, todos con los paraguas porque llovía y la enorme multitud que atiende o mira hacia el lugar donde se está produciendo el diálogo de Lucía con la Virgen. Y en la última página, cerramos, ahí vuelven a estar los pastorcitos, los 3, que es la misma fotografía que había publicado O Século.
el día 16, pero esto ya no lo tenemos, el ABC de Madrid publicaba también en páginas interiores que había ocurrido una cosa muy extraña en Portugal. Yo no he hecho luego una búsqueda por la prensa, pero podíamos saber qué ocurrió. Este fue el famoso milagro del sol. El día 15 de octubre estaba lloviendo a mares, como hemos visto ahí, y la gente, esas casi 70.000 personas, habían invadido desde la casa de Lucía y Jacinto y Francisco por el camino llenos de barro hasta el lugar de las apariciones. Ella habla de que aquello fue verdaderamente que les impedían caminar, ¿no? Y al llegar a las apariciones cesó de llover, el cielo se abrió, ella habló con la Virgen y luego ella dice que cuando la Virgen se fue vio como si, la descripción que hace, esa luz en la que Francisco decía que se veía a Dios, o sea, cuando abre las manos María, entonces esa luz que sale del corazón es la luz de Dios, porque es lo que dice Francisco, ¿no? Más potente que el sol, no sé si decir así, y acaba como yéndose hacia el sol, y por eso dice que ella dijo, mirad al sol, y la gente miró al sol, no les hacía daño, y vieron como el sol, como si girara y subiera y bajara y estuviera como a punto de caer, una cosa sorprendente que vieron y que recogieron las crónicas. Las crónicas. Ese, diríamos, es lo que se llamó el milagro del sol. El sol bailó en el cielo, algo que no tiene explicación lógica y que debe poder mirar directamente al sol y sin haber sufrido nada en los ojos. No sé qué puede ser, diríamos, es eso, porque, hombre, algunos yo no sé si estaban esperando curaciones milagrosas que la Virgen le decía que se irían produciendo a lo largo del año, y hay gente que sí, que encomendándose a la Virgen. Y gente que sanó en ese momento también. Fueron curándose, o sea, hay una serie de portentos que hablan, diríamos así, para que algunos crean, pero ni el mensaje ni nada por el estilo. O sea, el mensaje de la Virgen no es venid aquí que esto se va a convertir en la fuente de la salud, no sé si me explico. Entonces, esto es el milagro de la última de las apariciones que se producen en Cova de Iria. El sol de Fátima. El sol de Fátima. Bueno, estamos en la pregunta número 5, estamos en el minuto 33, o sea que estamos un poquito por encima del tiempo del Ecuador, pero yo ahora sí que debo hacer una pregunta que no está en el guión, ¿no? Ahora habrá gente que nos esté viendo y que seguramente pues le alegrará mucho que el profesor Vicente nos esté hablando y explicándonos lo que sucedió en Fátima hace 100 años, 99 y 100 el año que viene. Pero habrá otra gente que dirá, bueno, ¿y cómo un profesor de universidad? puede decirnos estas cosas. Porque los hay de todo tipo. Un científico, un hombre acostumbrado a que los datos son los datos, a que los documentos son los documentos. Claro que a usted no se ha traído un documento que ha sido sí, ahí tiene los periódicos. Esas páginas, ¿no? No sé yo, y los 70.000 que estaban allí, vieron o no vieron, ¿no? Los relatos son los... Pero no parece como que sea muy propio de la cultura moderna esto, ¿no? Sí. También dudaban de que Cristo había resucitado. De otras cosas, ¿no? O sea, que quiero decirte, bueno, aquí no hay nada... Aquí se puede... Bueno, vamos a ver, tú puedes creer o no creer, esto no es una cuestión de fe. Esto no es una verdad necesaria para la salvación. No es necesario. O sea, yo no me creo las apariciones de Fátima, pues perfecto. Pues yo sí me las creo, pues perfecto también. Pero usted, esto no... Ahora, es evidente que hay personas que no creen esto y que no creen otras cosas, y también hemos dicho en alguna ocasión que hay quien está dispuesto a no creer en Dios, pero a creer cualquiera otra cosa. Yo, vamos a ver, no lo sé. Yo, ¿qué quieres que te diga? Pero lo que sí se puede comprobar es que hay en determinados lugares vinculados a apariciones reconocidas oficialmente como por lo menos dignas de crédito por la Iglesia, en las que suceden
cosas extraordinarias, unas de carácter moral o espiritual y otras de carácter corporal. Y esos son hechos. Porque claro, tanto en Lourdes como en Fátima o en otros lugares se producen curaciones y que se pueden comprobar, pues alguien que tenía una enfermedad y que... Pero lo que no somos capaces de percibir o de constatar son las curaciones morales, o sea, las conversiones o el encaminarse por la vía de la virtud o por la vía de una mayor profundidad, compromiso, podríamos decir, en la vida cristiana y en la vida espiritual. A mí me parece que son más importantes que las curaciones corporales, ¿no? Y eso se produce, y además en estos lugares yo creo que sí se nota que hay una particular atmósfera cargada de trascendencia, sí, digámoslo así, de trascendencia. De esa presencia sobrenatural. Entonces dice, bueno, pues, ¿y tú te lo crees? Pues yo personalmente sí me lo creo. Pero bueno, es que podríamos decir, yo soy un hombre de fe, quiero decir que... Pero yo creo en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, y hay gente que no, claro. Y vamos a acercarnos a la esta del Corpus. Y en la gracia de Estado y en la eficacia de la gracia santificante y la fuerza de los sacramentos. Y hay otros que no. No sé si me explico, Juan. Perfectamente, profesor Vizuete. Yo me sabía la respuesta, aunque no he hecho la pregunta. Esto además no tiene nada que ver con la ciencia. No sé si me explico. Pregunta número 6. ¿Hubo apariciones con posterioridad? Sí, no allí. Vamos a ver. Jacinta enferma. Y parece ser que cuando la llevan al hospital de Lisboa, incluso en la soledad en la que muere, porque esto yo lo sé por lo que he leído de las confesiones de Lucía, tuvo distintas visitas de la Virgen, podríamos decir. O sea, hay nuevas visiones de Jacinta. De las que sí hay, y se constatan, diríamos así, hay textos escritos, Lucía, en el año 27, estando con las Doroteas, con las hermanas Doroteas en Pontevedra, tiene al menos 2 visiones más de la Virgen. Y en una le insiste en algo que es, yo no sé si complemento o el mismo mensaje de Fátima, en tratar de expandir la devoción al Inmaculado Corazón de María, con la promesa, que se diría, lo mismo que está la promesa del corazón de Jesús, está la promesa de salvación a los devotos y que practiquen esta devoción y la comunión en los primeros sábados de mes, en reparación por las ofensas que se cometen contra el Inmaculado Corazón de María, ¿no? Y entonces estas 2 visiones son visiones de Lucía con posterioridad a lo que ocurrió en Fátima. Probablemente debió de tener más revelaciones. Ella habla también de un día en la capilla, una revelación trinitaria, pero yo esto, si no soy capaz de hablar del Espíritu Santo, ¿cómo voy a ser capaz de...? Pero ellos dicen que sí, que... Claro, y fíjate, cuando lees, dices la luz de Dios, que es de lo que habla Francisco, pues yo no sé qué puede ser esta revelación trinitaria, pero vamos, si estamos dispuestos, algunos están y otros no, a aceptar las visiones de Santa Teresa, ¿por qué no las de la hermana Lucía? Pregunta número 7. ¿Cuál fue la opinión de la Iglesia? En principio de prudencia. Estas cosas... Ahora, a ver, yo decía antes que esto no es de fe, incluso hemos hablado nosotros en algunas ocasiones de la revelación. Cristo cierra el libro de la revelación, por así decir, o sea, la revelación es el mismo. Pero termina con Último Apóstol. Y ya ahí no hay más, pero no quita que haya, podríamos decir, revelaciones privadas.
Estas revelaciones privadas la Iglesia las reconoce en tanto en cuanto no contradicen lo que sabemos de la revelación pública, ¿no? O sea, el mensaje que se transmite desde Fátima y el contenido, diríamos, de estas apariciones no entra en contradicción con las verdades de fe. Y por lo tanto, después de estudiarlo... Hay otras que sí. Hay unas que sí, y por eso no se reconocen. Entonces, bueno, lo estudian. Aunque sean multitudinarias, en algunos casos. Y una vez que lo ven, dicen, bueno, pues aquí no encontramos... Las aprobamos. Vamos a ver, ¿que las aprueban qué significa? Que esto es... No, es que aquí usted puede creerlo y participar y peregrinar. Pero vuelvo a lo de antes, esto es como la devoción a un santo. Algunos dirán, ¿qué necesidad tenemos de una nueva advocación? Que es lo que decían en algún caso cuando comienzan estas revelaciones de Lucía, a decir que hay que tener devoción al corazón de María, ¿no? Al Inmaculado Corazón de María. Pues tendrá usted, puedo tener o no, ya no se necesitan ninguna nuevas advocaciones en la Iglesia, dirá alguno, ¿no? Entonces, bueno, la Iglesia en principio, claro, comienza preguntándole el cura, vienen gente enviados por el obispo, hay interrogatorios que los niños no saben qué es. Y una vez, dice Lucía, dice, porque me obligaron a jurar, pero vamos, ya creía yo que detrás de eso había, y que le daban vueltas a las preguntas, y que le volvían a preguntar por si había contradicciones. O sea, estaban tratando de asegurarse de que aquello, que era cierto lo que los niños estaban diciendo. No fue inmediato, eso ocurre en los años 30. Han muerto ya los dos primeros, los dos pequeños, y Lucía ya se encuentra primero en las Doroteas de Pontevedra, Tui, Pontevedra, y luego va al Carmelo de Coimbra. Y la Iglesia acaba reconociendo diríamos, la veracidad de las apariciones y bendiciendo, diríamos, primero con la construcción de la basílica, permitiendo la concentración y las peregrinaciones, y yo no sé si decir, y la peregrinación que hacen los papas. Juan XXIII fue antes de ser papa, siendo cardenal. Nuncio en París, yo creo. O siendo nuncio, ¿era cardenal o...? Yo creo que era nuncio en París, no estoy seguro, ¿eh? Y luego ya ha ido Juan Pablo II, que es el primer papa que va a Fátima, pero Pablo VI tuvo un encuentro con Lucía en Roma, ¿no? Entonces, bueno, la presencia del papa, la beatificación de los dos videntes, Jacinta y Francisco. Multitudinaria. Entonces, esto evidentemente es una, diríamos, garantía por parte de la Iglesia de autenticidad de las apariciones. A ver, una pregunta que seguramente hay mucha gente que está esperando o que tiene relación con la cual la gente se pregunta. Aunque esto hace unos años quedó, ya creo, un poco muy clarificado, ¿no? Con aquella, sigue habiendo aquella documentación que se hizo pública y que interpretó el entonces cardenal Ratzinger. ¿Recuerdas que es una interpretación Hay una interpretación teológica a la que yo me referiré. Pregunta 8. ¿Qué significa el llamado tercer secreto de Fátima? Bueno, el tercer secreto es que hay dos antes, ¿no? No, hay uno, vamos a ver, la Virgen les transmite, diríamos así, les hace una comunicación y les dice que guarden secreto. Fíjate que tienen 10, 7 y 8 o 7 años. Sí. No es que sean tres secretos, sino que diríamos que en la narración esa hay como tres partes de las que ellos, Lucía publica las dos primeras, hace referencia a la... Pero hay una tercera parte que ni el obispo le dice, ni ella piensa que no debe decirlo, el obispo no la fuerza y se mantiene en secreto hasta que acaban poniéndolo por escrito y se envía al Archivo Secreto Vaticano. Con relación a esto había distintas bulos, ¿no? Que si era el anuncio del fin del mundo, una cosa apocalíptica o algo así por el estilo. Y se decía que los papas lo veían, se asustaban y lo volvían a guardar, ¿no? Lo leyó, parece ser, Juan XXIII, Pablo VI,
y también lo leyó con posterioridad a lo que ocurrió hoy hace 35 años Juan Pablo II. Es una especie de manifestación, no sé si decir alegórica. Ella dice que ven que hay una montaña empinada, al final de la cual hay una cruz de maderas rústicas, dicen como de alcornoque, lo que tienen, o sea, sin el que le han quitado el corcho, y ven que subiendo por ese camino va el Papa, y ellos no sabían quién era el Papa, y acompañado de sacerdotes y otros que sufren mucho, que atraviesa una ciudad que está llena de cadáveres y que al final ven que muere el Papa, le tirotean, les tiran flechas y tiros y demás, hablan de flechas y de tiros, juntamente con otros que le acompañan, y que los ángeles, la sangre aquella de los mártires, con eso riegan. Bueno, esa es una cosa un poco así, que algunos dicen, pues está anunciando la muerte del Papa. Cuando en el año, hace 35 años, Aliasca dispara contra Juan Pablo II y le hiere de muerte, porque estuvo en las puertas de la muerte, según confesó él, todos piensan que lo que había visto Lucía era el anuncio premonitorio del asesinato del Papa, y que esto podría tener unas consecuencias. El secreto se hizo público el año 2000. Lo publicó el cardenal Sodano, y el cardenal Sodano, con autorización de Juan Pablo II, cuando se hizo público, se acompañó de un comentario teológico del entonces cardenal presidente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que era Joseph Ratzinger, el prefecto, y en el que hace una lectura teológica de aquello. Y dice, bueno, esto aquí no hay nada, es el Via Crucis, diríamos así, de la Iglesia, la sangre de los mártires, pero esto no hay que entenderlo ni como una premonición del futuro, o sea, no es que el Papa va a matar, ni como la interpretación del pasado, sino, diríamos así, como algo que es evidente, y es que el sufrimiento de los discípulos de Cristo, y cómo el camino de la Iglesia es el Via Crucis, no sé si decir así. Entonces, aquí no es que haya, porque también hay ahora algunos que dicen, bueno, sí, se ha revelado, pero no se ha revelado por completo, sino que la Iglesia sigue ocultando cuál es, y ahora ya te lo mezclan con las profecías de... ¿Te acuerdas que había una época en que se hablaba de las profecías de Malaquías, y que empezaban a contar en los papas, y este papa es el último, este Francisco es el último, porque van 100 y pico papas después de no sé qué, y entonces y este se llama tal? Aquí no hay nada de esto, creo yo. Dos minutos, dos preguntas. La 9. ¿Cuál es el mensaje de Fátima? En la explicación teológica, el cardenal Ratzinger decía de, bueno, esto no entra en contradicción con la revelación, porque el mensaje de Fátima, incluso en lo el llamado tercer secreto, es evidente. O sea, insiste en dos cosas, y que son dos cosas que la Virgen le dice a los niños y que se manifestarían también en esta revelación del tercer secreto, la tercera parte del secreto. En primer lugar, la necesidad de la oración, de reparación y por la conversión. Y en segundo lugar, la penitencia. Dice que haces penitencia, pero que esto está en el Evangelio. O sea, la Virgen insiste en que recen por la paz, ya lo dice a los niños, no por la conversión de los pecadores, porque hay un momento en el que le dice Francisco y Lucía le dice, no, nos pidió rezar por la paz y ofrecer sacrificios por la conversión de los pecadores, sacrificios de reparación. Por lo tanto, ese es el mensaje de la Virgen de Fátima. Diríamos, la oración, la penitencia y la reparación. Pero esto está en el Evangelio. No sé si me explico. O sea, aquí no hay nada nuevo. Lo que ocurre es que, claro, dicho así, parece como si en el momento en el que lo dice, dicho a unos niños, transmitiéndolo a unos niños que se entregan también
a la realización de sacrificios reparadores que en el efecto Creo que tú a saber lo que entendían, lo que entendían por eso, pero se daban cuenta de que el sufrimiento moral, podríamos decir así, el desprecio, la incomprensión de la familia y otros sacrificios corporales, ese de andar con una soga y demás, buscados por ellos como reparación por los pecados que ponen tristes a Jesús escondido, que decía Francisco. La última pregunta, un minuto. ¿Cómo se ha extendido la devoción? Pues es de una manera enorme. Esa era una de las cosas que le decía la Virgen a Sor Lucía, ¿no? O a Lucía, que quería, primero dirá que hagan aquí una capilla en la última de las apariciones, una capilla, no una basílica, y luego que haya esa devoción al Inmaculado Corazón de María, que se les manifiesta o lo ven ellos rodeados de espinas. Entonces, luego al final, cuando le revela yo soy la Señora del Rosario, o sea, estamos uniendo el Inmaculado Corazón, la devoción del Rosario, aunque la llamemos la Virgen de Fátima, es el ejercicio del rezo del Rosario y la reparación del Corazón Inmaculado. Yo creo que han pasado 100 años y la devoción a la Virgen de Fátima se ha extendido en el orbe cristiano, en el orbe católico, en unos lugares más que en otros, pero como tú señalabas antes, en España hay una gran devoción a la Virgen de Fátima, precisamente, diríamos así, como fruto de las apariciones. No sé si una de las exigencias o una de las peticiones que hace la Virgen es esa devoción al Inmaculado Corazón de María. Yo creo que... Yo ya sé por qué, Carlos, no hemos hablado de la Virgen de Fátima hasta ahora. ¿Por qué? Porque este año es año de la misericordia. Pues a lo mejor. Entonces, Bueno, queridos amigos, que se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros en esta noche, este 13 de mayo, en que te hemos formulado 10 preguntas sobre la Virgen de Fátima. Nada más, amigos, muchas gracias también a todos y hasta nuestro próximo programa, si Dios quiere.